mucho por esta palabra. Muchas veces uno predica en diferentes lugares, pero Dios últimamente, como que en cada lugar que yo voy hay una palabra especial. Y anoche fue que Dios me dio el tema. Lo que Dios dijo de ti se cumplirá. Yo quiero que tú le digas a tu hermano que está a tu lado esta palabra. Lo que Dios dijo de ti se cumplirá. Y yo quiero comenzar una historia de un jardinero que sembró un bambú y pasó un año y él regaba ese bambú días tras día, pero él nunca veía que subía el follaje de esa semilla que él sembró. Pasaron 2 años y él siguió regando ese bambú y nunca crecía. Solamente al paso de 5 años comenzó el follaje y se dice la historia que en semana, lo que no pasó en 5 años, en semana sucedió. Y ese bambú creció de manera enorme y alcanzó varios metros de altura. Yo no sé si Dios ha dicho algo de ti, pero aún en su palabra Dios ha hablado con nosotros y Dios nos ha dado promesa. Y algo que me llama la atención, que me cautiva de esta historia de Jacob, que fue la que Dios puso en mi corazón para hablarle, es que conocemos parte de la historia de cómo Jacob nació. Jacob tenía un nombre de suplantador porque cuando Jacob fue a nacer, él agarró el pie de su hermano para él salir primero. Pero sobre Jacob había una palabra, sobre su descendencia había una palabra que fue dada sobre Abraham, sobre Isaac, su padre. Y Jacob, siendo el menor, siendo el que no le tocaba, que quizás por derecho peleó por algo de una manera incorrecta porque ya Dios lo había bendecido. Y Jacob pasó por un proceso donde salió de su casa y al salir de su casa que le había robado la bendición a su hermano Saúl, dice la palabra de Dios que él salió corriendo porque él recibió la bendición que le tocaba el hermano mayor, él se la robó. Y dice la palabra de Dios que él estaba durmiendo sobre una roca y él tuvo una visión y en esa visión veía ángeles que subían y bajaban. Y ese lugar Jacob le puso Betel, que significa casa de Dios. Y algo que no se explica, pero Jacob estaba mal, porque Jacob había salido de su casa no en buen término. Y Jacob entonces tiene un sueño con el Señor, donde el Señor, una revelación que veía ángeles que subían y que bajaban. Y Dios le estaba diciendo a Jacob, yo estoy contigo. Y parece contradictorio cuando Jacob sale de cometer algo que no tenía que cometer. Aún Dios le dice, yo estoy contigo. Y ese día marcó a Jacob, porque Jacob tuvo un comportamiento muy diferente. Jacob llega a la casa de Labán, de su suegro, y él comienza a trabajar para él. Y dice la palabra de Dios que en medio de eso, ahora Jacob tiene una transición porque Dios comienza a formar el carácter de Jacob. Ahora Jacob no es el que engaña, sino es a Jacob que lo engañan, porque Jacob se enamora de Raquel. Y Raquel, Labán le dice, si trabajas por 7 años yo te la daré. Pero cuando pasan esos 7 años, a quien le dan era a la que él no quería. Y tuvo que durar 14 años para tener a Raquel. Y él fue engañado.
Pero dice la misma palabra, en mismo Génesis del 25, dice que en el versículo 27, y Labán dice Jacob, en ese inicio de 25, que él dice, ya yo tengo mi familia, yo tuve lo que tenía, pero Jacob no tenía nada. Y algo que Labán reconoció era que Jacob llevaba la bendición. Dios forjó el carácter de Jacob en la casa de Labán. Y aunque pasaron muchos años de traición en contra de él, dice Jacob, yo quiero ir a mi casa y regresar. Y Labán le dice, yo he sido bendecido por ti. Porque cuando Jacob llegó a la casa de Labán, Labán no era próspero, pero el hecho de Jacob estar en la casa de Labán hizo que prosperara Jacob. Y la palabra que te tengo es lo siguiente, que el Señor puso en mi corazón. Hay palabras que se nos ha dado y hay palabras que han venido de parte de Dios, y tú has visto en la vida todo lo contrario de lo que Dios te ha dado. Y el enemigo, tú crees y dices, bueno, Señor, pero ¿y hasta cuándo? Tú me das palabras vienen y no se cumplen. Pero donde tú estás, que te están haciendo la vida imposible, Dios está formando algo dentro de ti. Y aunque tú no lo veas así, del hecho de estar en ese lugar, Dios está cambiando cosas, aunque tú no la veas. Porque Labán reconoció que él fue bendecido por la causa de Jacob. Pero aún reconociendo, Jacob le dijo, yo no quiero nada de ti, yo necesito irme de aquí, pero yo necesito que tú me des lo que yo me merezco, como lo que he trabajado. Yo te he hecho prosperar a ti, Labán, pero yo necesito mi bendición. Y Jacob dijo solamente una cosa, yo no quiero nada de ti, yo solamente quiero una cosa, y es que las ovejas que sean de mancha negra o que sean de una textura negra, que no sean totalmente blancas, esas sean para mí. Y Labán lo encontró fácil porque eran las pocas ovejas que habían. El poco ganado marcado no era mucho, era algo insignificado. Y dice la palabra de Dios que Labán apartó de las ovejas blancas a 3 kilómetros esas pequeñas ovejas. Pero ahí es que viene la palabra para ti. Labán creyó. Labán creyó de una manera y entendió que la bendición estaba con él, que él entró en una dimensión espiritual. Y te vengo a hablar de esto. Hay 3 dimensiones que tú puedes ver. El mundo está hecho de 3 dimensiones. Todo tiene una anchura, un largo y una profundidad. Pero hay una 4ª dimensión que se llama una 4ª dimensión espiritual, que cuando tú entras a la 4ª dimensión espiritual, tú puedes cambiar lo natural, que lo que parezca que va en contra de ti, tú lo puedes cambiar. Y lo que me llama la atención es, como símbolo, Labán agarró una rama, y imaginen que esta franja azul sea la marca y la otra blanca sea lo que él hizo con las ramas. Y él la ponía no en las que eran más flacas, sino en las que eran más gordas. Porque él entendía que había una palabra que Dios había dicho sobre él. Él entendía que ese encuentro que tuvo en Betel, había una palabra sobre él. Y él entró en ese mundo, en esa dimensión espiritual, para cambiar lo natural. Y no era la vara que él ponía sobre las ovejas cuando se iban a parear. Era que él entendía que el poder de Dios estaba sobre él para cambiar su situación y su circunstancia. Yo no sé qué es lo que Dios te ha dado. Yo no sé si Él te ha dado una vara. Yo no sé qué es lo que Él te ha dado, pero algo tú vas a tener que hacer y vas a tener que moverte. Y lo primero que Jacob entendía era que él creía. Y como él creía, él puso la vara. Y dice la palabra de Dios que él superó las ovejas de Labán. Ya las ovejas que parían, las gordas, eran para él. Ya Dios bendijo tanto a Jacob que él cambió su situación. Dice la palabra de Dios que él no creó a imagen y semejanza. Dice que la imagen y semejanza de Dios, él la creó al ser humano. No quiere decir que nosotros seamos Dios,
pero sí nos dio la cualidad y el acceso y la autoridad para tú conquistar y tener las cosas del reino de los cielos. Dios forjó el carácter en el ser humano para poder obtener lo que Él ha declarado. Y lo que te quiero decir en esta mañana, que lo que Dios dijo sobre ti se va a cumplir. Pero para cumplirse, tú tienes primero que creer. Y yo puse aquí tres principios que podemos sacar. La palabra de Dios es viva y eficaz y tiene cumplimiento. Dice Isaías 55:11, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Dios le habló a Jacob cuando huía de Saúl y Él le hizo una promesa. En Génesis 28, 13, 15. Yo soy Jehová, el Dios de Abraham, tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Y he aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fuere. Y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Hay lo que te dije en el inicio, el Espíritu de Dios está sobre ti. La palabra de Dios está sobre ti. Pero para que esa palabra tenga efecto, tú tienes que entender que lo que Dios dice no viene al vacío. Dice la palabra de Dios que Él envía la lluvia y Él envía la nieve para que ellas puedan dar fruto, para que puedan mojar la semilla y las semillas puedan dar fruto. Y hay un círculo del agua, así mismo, que el agua va corriendo y por eso llueve. Lo que te quiero decir es que tú no necesitas más palabras. Tú lo que necesitas es saber que lo que Dios te dijo se va a cumplir. Y el otro principio es creer en la palabra de Dios. Dice Lucas 1:45, bienaventurado lo que creyó, porque se cumplirá lo que fue dicho de parte del Señor. Y aquí es la parte más importante de nosotros. Hay muchas personas que han entendido, no conocen a Dios, no han tenido un encuentro con Dios, pero sí creen que lo que hay en su mente tiene poder. Y fácilmente algo que parece incoherente, pero algo que yo he aprendido y he visto, por ejemplo, el dinero, queremos muchas veces dinero, pero el dinero, dicen mucha gente que saben de finanzas, que han tenido mucho logro, dicen que el dinero no lo es importante. Lo importante es tú tener una idea. Y Albert Einstein se dice que él fue menospreciado. Einstein, me corrige, pero estamos fluyendo. Einstein se dice que él fue menospreciado aún en su escuela y lo tenían como alguien que no era capaz para estar en la escuela. Él era menospreciado, pero él tuvo una idea que de ahí es que surge General Electric, que es una marca donde hoy en día todos los interruptores y muchos productos electrónicos vino de una idea de la bombilla y fue por algo que él creyó. Entonces, cuando tú cambias tu mentalidad y tu manera de creer y que tú entiendes que lo que tú no necesitas es dinero, que lo que tú necesitas es una idea, para que esa idea produzca y tú crees en eso, tú vas a ver los resultados. Hay mucha gente que me dicen, yo tengo un amigo que él a veces me dice, él es inconverso, él me dice, no, tranquilo, que tú vas a ver que Dios va a abrir la puerta. Oye, muévete a esto, no deje, vamos allí, vamos a hacer esto. Y yo digo, bueno, él ha creído y él ha tenido resultados, aunque no han tenido un encuentro con Dios, por lo que ha
Dice la palabra de Dios que como piensas, así será. Es decir, como el necio piensa, así será. Lo primero que tú tienes que cambiar para que tú puedas ver el cumplimiento de Dios es cambiar tu mentalidad. Es renovar tu mentalidad y acercarte a personas que te puedan elevar y no que te puedan bajar. Entonces, hay una palabra sobre ti. El primer principio es que la palabra de Dios no vuelve vacía. Y el segundo principio es que tú debes creer. Si aunque tú no veas nada y veas todo en contra, tú tienes que creer que lo que Dios dijo, Él lo va a cumplir. Hay muchas personas que han recibido sanidad. Hay muchas personas que Dios la ha bendecido, pero no han creído. Y yo recuerdo que cuando yo tuve un accidente días atrás, yo creo que el único que no usa lente en la casa soy yo. Y fue por una palabra que yo recibí. Y ese accidente para mí me cambió la vida. Porque recuerdo que en esos meses yo estaba muy estresado. Mis padres son testigos. Tenía tesis, tenía que trabajar en la clínica de la universidad y tenía que cumplir con muchos requisitos, los cuales yo no tenía y creo que no me iba a dar el tiempo para cumplirlo. Y recuerdo que un día cansado, a las 6 de la tarde, venía saliendo de San Pedro y yo iba en la parte de atrás y viene una guagua y se contraya y el único afectado fui yo. 3 costillas fracturadas, un hematoma en la cabeza y yo lo único que lloraba, le decía a mi mamá que no me iba a graduar. Y en mi mente yo veía a todos mis amigos graduarse y yo no me iba a graduar. Y yo recuerdo que la hermana María, después de eso, duré como 15 días en la clínica, tenía que estar en casa. Y recuerdo que la hermana María llamó, la mamá de Glenny, llamó a mi papá y quien lo cogió fui yo. Y ella oró, ella dijo, no es casualidad. Y yo recuerdo que ella oró por ese hematoma, por esa fractura, y aparte de eso, ese golpe y esa fractura, yo le doy gracias a Dios, porque yo recibí la sanidad de la vista. Y recuerdo que en menos de un mes, cuando mis compañeros me vieron, se sorprendieron. Pero algo ocurrió aparte de eso, que era que el director de la clínica, por el accidente y con todos los profesores, él hablaba, él decía, tienen que ayudar a Misael porque tuvo un accidente. Y él comenzó a buscarme pacientes para yo cumplir los requisitos. Y yo trabajaba en fuera de tiempo porque allá había una regla que ya hasta X tiempo tú tenías el tiempo para cumplir esos requisitos. Y los compañeros míos me decían, pero ¿qué fue lo que tú hiciste? Que tú trabajas toda hora cuando la clínica está cerrada. Y él iba, lo recuerdo así mismo, a cada director de área y le decía, tú tienes que ayudar a Misael. Honestamente, te voy a decir, si yo no había tenido ese accidente, yo no me había graduado. Si yo no había tenido ese accidente, el único que no usa lente en mi casa soy yo no había recibido la sanidad de la vista. Y recuerdo que pasó el tiempo y cuando yo fui donde la doctora que atiende a mi papá, ella me atendió y me dijo a mí, no, tú tienes algo hereditario y tú vas a sufrir siempre de la vista. Y yo dije, no es así. Y comencé y fui donde otra oftalmóloga y ella me dijo, mira mi hijo, tú tienes tu vista un 100%. Lo único que tú necesitas es esta gota, úsala para refrescarte los ojos. Y te voy a decir, yo he ido varias veces y mi esposa es testigo y el oftalmólogo me ha dicho lo mismo. ¿Tú crees que si yo me había llevado de esa doctora y había creído que es verdad, porque es una realidad? Hay algo que hay enfermedades que se transfieren genéticamente, pero yo decidí creer. Y yo tengo fotos en Facebook que yo usaba lentes. Y yo dije, esto no es para mí. Y yo le creí la palabra de Dios. Yo no sé qué Dios te ha dicho hoy, pero hoy Dios te ha dicho que lo que parece para mal, Él hoy lo trastorna para bien.
Cuando tú crees, dice el tercer punto, tu pensamiento define lo que eres. Que fue lo que dije en Proverbios 23:7. Porque cuál es el pensamiento en su corazón, tal es. Proverbios 23:7. Cuando tú piensas y crees algo, tú vas a moverte de acuerdo a eso que tú crees. Y hoy Dios viene a recordarnos que su palabra no está en el vacío. Yo no sé, Dios ha declarado una palabra sobre ti. Y te dije en el inicio, y quiero que cierres tus ojos y grafiques lo siguiente, y es que tú eres como una imagen donde es parecido como cuando tú estás en un cumpleaños que hay una piñata y comienzan a darle batazos. Y esa es la imagen que Dios ponía sobre mí, sobre esto. Dios te crea imagen y semejanza para tú tener poder y autoridad y poder tener la bendición de Dios. Pero el golpe de la vida, a veces la familia, a veces las traiciones que tú tienes y los desencantos de la vida te golpean. Pero hoy Dios te dice que esos golpes no van a determinar lo que Él declaró y cómo Él te creó. Porque en Él, en ti, hay una imagen que Dios ha puesto. Y no es una imagen que tú vas a fracasar. Es una imagen de victoria y de éxito. Y es una imagen que lo que Dios dijo de ti se va a cumplir. Pero es necesario que tú entres. Y te hablaba ahorita de la cuarta dimensión. Esto lo aprendí de un libro del pastor David Daguichon. Y el pastor me llama la atención algo, y es que él dice que él comenzó a cuestionar a Dios porque él veía que los monjes que no adoraban a Dios sino a Satanás, y los brujos cuando oraban, habían unos brujos que recibían sanidad a la gente. Y él se comenzó a preguntar: Señor, ¿por qué yo que estoy en la luz? ¿Por qué la iglesia no ve eso? Y dice que la iglesia estaba siendo afectada por esto. Y dice él que Dios le mostró esto y él le decía: hay una dimensión espiritual en la cual la gente que le sirven a Satanás pueden cambiar las cosas naturales. Pero yo le he dado el poder a la iglesia también para cambiar y poder crear. Hay cosas que suceden en tu ámbito natural que de la única manera que tú lo puedes desatar es cuando tú abres tu boca. Entonces, tú tienes que creer, pero tienes que desatar tu boca y creer en la palabra de Dios. Y tú tienes que buscar la revelación de Dios, porque este es el logo de Dios. Pero Dios quiere que tú busques el rema. Y cuando tú entiendes que el rema llega a tu vida, entonces tú tienes que actuar con ese rema. Porque muchas veces cogemos la palabra de Dios y decimos: yo soy bendecido, yo soy prosperado. Pero tú tienes que entrar en esa intimidad con Dios y con el Espíritu Santo, y tú saber que lo que tú vas a hacer es porque ya Él lo ha declarado. No es que tú vas a buscar una bendición de Dios o una palabra de Dios para tú actuar porque tú creíste, sino es porque ya Él lo dijo de ti. Y cuando entiendes que Él te lo dijo a ti, tú vas a creer y lo vas a hacer. Yo recuerdo que la boda de nosotros, de mi esposa y yo, que está por aquí adelante, mi mamá lo va a recordar exactamente, ella no me va a mentir. Recuerdo que una vez la misma hermana María estaba aquí y nosotros pusimos una fecha, porque teníamos como 3 años, yo buscaba empleo y nunca veía que se abrían las puertas. Y el Señor, casualmente, aunque no hay casualidades en Dios, el Señor le dice a María: en 5 meses se casan. Nosotros nos cansamos de esperar que yo encontrara un trabajo, y ella dijo: en 5 meses. Esos 5 meses era el mes que nosotros teníamos agendado. Yo recuerdo que mi mamá dijo: no, pero la cara de mi mamá
La recuerdo como ahora. Ella dice, no, pero María está loca. No sé si es así. En 5 meses. El caso es que ya íbamos por 4 meses y a los 4 meses yo no tenía trabajo, yo no tenía nada, solamente tenía una carta que eso era lo que yo creía que era para un trabajo, pero eso nunca se dio. Y el caso es que llegando, iba a cualquier lugar y buscando trabajo y nada. Y recuerdo que ya un mes yo le dije a Daniela, mira, yo no sé, pero hay cosas que tú haces, que tú las haces y tú piensas para atrás que cómo tú lo hiciste. Hay cosas que yo entendí en ese mes, yo dije, si Dios me dio una palabra y yo no actúo a la palabra de Dios y Dios me dio una confirmación, va a pasar el tiempo y yo no voy a obtener lo que quiero. Y yo dije, vamos a casarnos el mes que viene porque ya Dios nos dijo. Y hablamos con nuestro padre, seguimos buscando trabajo. Y recuerdo que fui, el primer empleo que tuve, y fui con mi esposa, y llegamos a la 1 o 2 de la tarde, y eran las 5 de la tarde, y yo le decía, esto no va a ser para mí. Ella me decía, tranquilo, tranquilo, porque esto va a ser tuyo. Y yo es que no, mira, son las 5 o las 6 de la tarde, y quien me va a hacer la entrevista no ha salido. Y ella me decía, no, tranquilo, y que eso va a ser tuyo. Y recuerdo que el Señor, yo le di mi currículum, me dijo, ¿cuándo comenzamos? El lunes comenzamos. Y te quiero decir, solamente a ley de un mes yo conseguí trabajo. Y gracias a Dios, Dios suplió todo lo de la boda y todo lo que tenía. Tú tienes que visualizar y tú tienes que entrar en el mundo espiritual y cambiar lo que está pasando en tu vida. No pelees con tu esposo, no te disguste con tu jefe, di la palabra de Dios. Solamente entra en la intimidad con Dios y actúa la revelación que Dios te ha dado. No busque el logo de Dios, busca la revelación. Y cuando te tengas que mover, muévete, porque es el tiempo de Dios. Y hay tiempo que Dios determina que es tu tiempo. No te preocupes por que no tengo dinero, no te preocupes que no hay recursos, porque Dios te ha dado todos los recursos del cielo. Entra en intimidad con Él y tómalo y créele a Él. Porque lo que está pasando es temporal. Porque lo que Dios ha declarado sobre ti son cosas grandes y no son pequeñas. Y cuando le crees, vas a ver la gloria de Dios. Hay mucha gente que conozco que no conocen a Dios, pero han creído en una palabra y esa palabra lo ha hecho prosperar. Esa palabra lo ha hecho prosperar. Y tú y yo, que hablamos de Dios, que decimos que vivimos de Él, tantas palabras que se te ha dado, pero no ha creído, porque los pensamientos negativos que rondan tu mente están gobernando tu vida. Y hoy Dios te dice, rompe con eso y solamente di la palabra, porque yo te he dado poder y autoridad para cambiar las cosas. Jacob entendió que esa revelación que tuvo en Betel, Dios le estaba dando acceso y sucedió algo, y es que que Jesús no había muerto para darle acceso, porque la palabra de Dios dice que cuando Jesús muere fue para que tuviéramos acceso a Él. Ahora Jacob tuvo la gallardía de creerle a Dios, que él pudo ver que ángeles subían y bajaban y que había una conexión directa entre él y Dios, siendo imposible porque Satanás había roto esa comunión. Y hoy Dios te dice, tú tienes la facultad de entrar en tu habitación y poder cambiar tu situación. Y vas a ver lo contrario. Y aunque vea lo contrario, camina en fe y levántate. Yo no sé si tú vas a tener que agarrar en tu casa y decirle a tu billetera o decirle a tu esposo y ponerle una vara
yo declaro la palabra de Dios. Y yo declaro que esto va a cambiar. Yo no sé qué tú vas a hacer en tu casa, si vas a regar sal, si vas a regar vino. Yo no sé qué es lo que tú vas a hacer. Pero hoy Dios te dice, muévete. Muévete porque lo que yo dije se va a cumplir. Yo no sé qué es lo que tú vas a tener que hacer, pero algo vas a tener que hacer. Tienes que moverte. Crees, habla y te mueve. Crees, habla y te mueve. Porque hay una palabra sobre ti y el Espíritu de Dios está sobre ti. Aunque tu vida esté desordenada, aunque tu casa esté desordenada, el Espíritu de Dios está sobre ti. Cree en lo que Él te ha dicho, muévete y hazlo. Gracias, Señor, porque Dios es bueno. Quiero concluir con esta historia. Dice, en una ocasión un hombre encontró un huevo de águila en el bosque y lo llevó a su granja. Como no sabía lo que era, lo colocó en un nido de gallina. Y el águila nació junto con los pollitos y crecía entre ellos, aprendiendo a caminar como ellos, a comer como ellos y a comportarse como ellos. Aunque era un águila, vivía como una gallina. Pasaba el tiempo y el águila picoteaba el suelo, corría corta distancia y vivía con miedo de las aves más grandes. Nunca levantaba la mirada hacia el cielo, porque nunca se le enseñó quién realmente era. Un día un naturalista visitó la granja y el ave águila, viendo cómo el águila se comportaba como gallina, le dijo al dueño, esa no es una gallina, es un águila y ella fue creada para volar. Y el granjero respondió, pero siempre ha vivido así y nunca ha volado. Entonces el naturalista tomó el águila, la llevó a una montaña alta, la colocó mirando al cielo y le dijo, no fuiste creada para vivir en el suelo, fuiste creada para volar. Al principio el águila dudó y había vivido toda su vida como si fuera otras cosas. Pero cuando extendió sus alas, algo dentro de ella despertó y dio un salto. Y por primera vez en su vida comenzó a volar. Esta es una historia ilustrada perfectamente en que la Biblia nos enseña. Dios nos creó a su imagen y con un propósito, pero muchas personas viven como si fuera algo menos de lo que realmente son. Génesis nos recuerda la historia de Jacob, o Génesis nos crea que el Creador nos creó a su imagen igual que Dios, pero el enemigo busca olvidarnos esa identidad. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Y el enemigo no siempre necesita destruirte físicamente. Le basta con convencerte de que eres menos de lo que Dios dijo. Pero Cristo nos recuerda nuestra verdadera identidad. Según algunos estar en Cristo, nueva criatura es. Segunda de Corintios 5:17. A veces los problemas no es que tenga alas. El problema es acostumbrarte a vivir si fuera una gallina. Pero cuando escucha la voz de Dios, Él no te da identidad. Él te da una identidad nueva y te recuerda la que ya tenía desde el principio. Dios ha hablado. Tú no eres gallina. Y si hoy estás viviendo con la cabeza hacia abajo, hoy Dios quiere que tú mires hacia arriba. Predicaba días atrás y entendí esta revelación y le puse un título a un mensaje que decía, el problema nunca fue el vino, el problema fue el odre. Y es en base de que Dios no echa vino nuevo sobre odre viejo. ¿Por qué razón? El problema, el vino estaba ahí, está dispuesto. Pero como odre que somos, el odre nuevo tiene una facilidad y es que se puede resistir a alta presión. Porque cuando tú depositas el vino,
lo sella, él tiene la capacidad de recibir presión y eso es lo que permite que el vino no se derrame. Y te vengo a decir, el problema no es la falta de palabra. El problema no es que tú vengas aquí a la iglesia y te den una palabra, porque siempre hay palabra, siempre hay vino y siempre la presencia de Dios está contigo. El problema está en nuestra mente y en nuestro corazón. Y cuando tú decides renovar tu mente y tu corazón, tú vas a ceder a esa unción que Dios te ha dado para cambiar tu situación. Porque tu situación no la va a cambiar los líderes. Tu situación no la va a cambiar muchas veces ni Dios. Porque Dios está esperando que tú comiences a creer que tú tienes acceso a esa dimensión. Y lo que Jesucristo hizo en la cruz de Calvario no fue algo simple, fue algo poderoso, fue algo para cambiar tu vida y fue algo para trastornar nuestra vida, para tú poder, los recursos que tú no encuentras en esta tierra, poder encontrarlo en el cielo. Yo no sé qué es lo que a ti te hace falta, pero es como aquella mujer que es impresionante, que solamente pasó años y años buscando su sanidad y ella comenzó a creer en su mente: este hombre tiene algo. Todos reciben sanidad, los muertos son levantados, los ciegos pueden ver, algo tiene este hombre. Y ella solamente creyó que solamente con un toque del manto de Dios, ella no le pidió a Jesús que la sanara. Ella creyó que solamente con tocar el manto de Jesús ella va a recibir su sanidad. Yo no sé lo que Dios te está diciendo, pero te está diciendo algo para que tú salgas y cambie tu mente. Cambia de las personas que están a tu alrededor, que te llevan hacia atrás. Busca personas que te lleven a Dios. Si tú eres débil de mente, busca personas que te lleven a Dios. Porque Dios te llamó a cosas grandes y no a cosas pequeñas. Y vas a tener que ser como ese odre, tener la capacidad de aguantar presión, porque nosotros somos así probados a bajo presión, porque lo que Dios depositó es tan fuerte que va a causar lo contrario a lo que la palabra de Dios puso sobre ti. Oye eso, oye, Dios ha dado una palabra sobre ti y hay palabras sobre ti, pero esa palabra es tan fuerte que dentro de ti va a crear presión. ¿Qué vas a decir? ¿Qué va a pasar? Va a pasar lo contrario. Cuando Dios te dice te voy a bendecir, tú vas a ver escasez porque vas a comenzar a creer. Dios te va a cerrar las llaves. Dios te va a cerrar la puerta. Y tú vas a entender que la única puerta es la de Él. Pero eso dice que Él es la puerta y el que entra por Él. Tú vas a entender que hay puertas que se te van a cerrar y se te han cerrado porque hay una que te está llamando y está abierta y tú no quieres entrar. Dios está hablando con alguien. Dios le ha dado palabra aquí a personas, pero ellos están buscando otra puerta y Dios te comienza a cerrar todas las puertas. Y hay una y es la de Él. Y por ahí es que tú tienes que entrar. Es estrecha y angosta. Y no es fácil, porque servirle a Dios no es fácil. Ahora, por cuando tú entiendes que tú dices, Señor, voy a dormir. Yo no sé, pero yo cuando oro, duermo. Algo tiene, cuando tú oras, te puedes dormir. Y decía los otros días que si tú oras y te duermes, tranquilo, porque el Espíritu de Dios está clamando sobre ti. Y Dios ha pasado cosas que yo he comenzado a orar y he entrado en una dimensión espiritual y he sabido durmiendo qué es lo que está pasando. Lo que te quiero decir es solamente acércate a Él. Acércate al Maestro y acércate a la puesta adecuada que Dios te va a revelar qué está pasando. Y después que tú pases esa presión, de ti va a salir el mejor vino. De ti va a salir lo mejor. La gente va a preguntar, ¿qué pasa con este que no tiene? Mira, algo que me pasaba en Brasil. En Brasil, yo tenía compañeros totalmente promiscuos. En Brasil, yo digo que Brasil, no digo que es
que sea un país promiscuo, que como muchos dicen que sea de Satanás, sino es que lo que tú portas, eso tú jalas. Porque allá hay muchas personas con mucho temor de Dios, iglesia con un avivamiento terrible. Pero ¿qué sucedía? Yo tenía compañeros que ellos decían, pero mira, esa se te queda viendo. Sí, yo sé. Pero mira, esa está... No, pero tranquilo. Y yo le decía, lo que pasa es que yo soy un hombre de una sola mujer. Y ellos decían, no, pero es que tú eres increíble, porque mira, esa te está haciendo el ojito y no hace nada, porque las mujeres en Brasil son los hombres de aquí. Las mujeres en Brasil son las que enamoran a los hombres. Y las dominicanas que van allá dicen, no, yo no me caso con un hombre brasileño, porque no se quejen mujeres del hombre que Dios te ha dado, porque allá las mujeres, ellas dicen, no, yo no me caso con un hombre brasileño, porque hay que estar enamorándolo. Y a pesar de eso, recuerdo que en una ocasión andaba con un amigo, y yo andaba con una bermuda y andaba con una sandalia, y él sabía inglés, él sabe como 3 idiomas, y pasamos por un lugar y había unos amistades de él que estaban tomando, y había una muchacha embriagada, y ella quería hablar conmigo, y yo loco por irme de ahí, y la muchacha hablando conmigo, y yo, Señor, pero, y ella se cogió, enséñame a hablar español, me decía. Y yo, Dios mío. Y en una salta uno de los muchachos y me dice, a mí me gusta tu flow. ¿Tú sabes por qué? Porque tú pareces a Jesús. Lo que te... Y yo dije, wow, verdaderamente hay que andar revestido. Y ese amigo siempre me preguntaba, tú eres diferente, porque el hombre que viene casado aquí muchas veces se va divorciado. Y lo que te quiero decir es que yo he entendido que lo único que me ha guardado es saber que Dios ha puesto algo sobre mí. Que Dios ha depositado algo grande sobre mí. Y que aún así las piedras te hablan. Porque a mí me impactó cómo ese muchacho, aún embriagado, me dijo, me gusta tu flow porque parece a Jesús. Y tu sandalia representa que tú eres Jesús. Y yo sentí, wow. Pero es verdad, porque yo andaba todo demacrado, con una sandalia. Y te quiero decir que tú tienes el flow de Jesús. Tú eres la sal de esa tierra. Y Dios ha depositado cosas grandes sobre ti. Gracias, Señor. Ahí sentado, si hay alguien que verdaderamente está luchando y no ha visto resultado en su vida, hoy Dios te está haciendo un llamado. Hoy Dios quiere cambiar tu situación y hoy Dios quiere transformar tu vida. Dice la palabra que cuando reconocemos que somos pecadores y que hemos fallado, que en realidad nuestra humanidad nos lleva a pecar, cuando tú reconoces que Dios es el dueño de tu vida cambia. Y esas luchas que tú tienes, Dios hoy la quiere transformar para bien. Y si tu amigo ha entendido que yo es así, que Dios te ha hablado, y tú quieres que Dios entre lo más profundo de tu ser, entre lo más profundo de tu vida, hoy Dios te hace una invitación. Y es una invitación para cambiar tu vida y tu familia. Si hay alguien que necesita de Cristo, ahí mismo levanta tu mano. Ahí mismo, y Dios hoy quiere entrar no solamente a tu vida, sino quiere entrar a tu familia. Hoy Dios quiere cambiar lo que el enemigo lo hizo para mal. Hoy Dios ha declarado cosas para mal. Hoy Dios te dice, yo declaro cosas para bien. Pero es necesario que reconozca y que tú me dejes entrar en tu vida para cambiar tu desorden. Aún en medio de ese desorden, amigo, que me escucha, el Espíritu de Dios está contigo. Y aún cuando no te puedes dormir, si Dios está hablando contigo hoy Dios te dice que está contigo. Pero Él no necesita estar a tu lado. Él quiere entrar en tu corazón y quiere cambiar
todo aquello que te está haciendo daño. Si hay alguien que quiere a Cristo y Dios te está hablando, levanta tu mano, oraremos por ti. Si hay alguien aquí que necesita de Jesús, hoy Dios te está haciendo una invitación y hoy Dios te está llamando. Si te da temor pasar aquí, levanta tu mano que alguien va a ir y va a orar por ti. Hay un amigo aquí que necesite. Gracias, Señor. Gracias, Rey de Gloria, Señor. Gracias, Señor. El Señor ha preparado un banquete para ti, amigo. El Señor ha preparado algo especial para ti. Y Dios quiere, hoy domingo 7 de junio, eligió este día que tú llegaras a esta casa y fue con un propósito. Y hoy Dios te está haciendo una invitación. Si aquí hay alguien, hoy Dios te llama con lazo de amor. No espere que pase algo en tu vida. Dios hoy te está llamando y te está invitando. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Rey de Gloria. Si hay alguien más, gracias, Señor. Gracias, Señor. Si hay alguien más, Dios te llama. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Rey de Gloria. ¿Hay alguien más aquí? Gracias, Señor. Este es un momento importante para ti. Gracias, Señor. Hoy Dios salió a tu encuentro y quiere bendecir tu vida. ¿Hay alguien más? Gracias, Señor. Gracias, Espíritu de Dios. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu de Dios. Gracias, Señor. Dios es bueno. Dios es bueno. Gracias, Señor. Amigos, si te quedaste ahí, te sigo invitando que busques su presencia y que esta casa está aquí para bendecir tu vida. Pero yo sé que esa palabra que Dios hoy te ha dado es para ti y Dios quiere bendecir tu familia. Pero si no quiere de Él, estamos abiertos como iglesia para recibirte. Gracias, Señor.